Ella decía amarme, pero estaba con otro. Todo quedó registrado. A veces pienso en cómo empezó todo, en qué momento exacto mi vida tomó ese giro que terminó convirtiéndose en una herida tan grande que me obligó a convertirme en una versión completamente distinta de mí mismo. Es extraño, porque cuando alguien te traiciona, casi nunca empieza con un momento dramático. No hay relámpagos, ni música triste de fondo, ni un aviso claro que diga, cuidado, esta persona va a destruirte. A veces la traición comienza con detalles pequeños, con silencios, con disculpas que no pediste, con ausencias disfrazadas de estrés. Mi nombre no importa demasiado en esta historia. Lo que importa es lo que viví. Yo tenía 22 años cuando conocí a Laura. Estaba en la universidad, en mi último año, y vivía convencido de que el amor era ese concepto romántico que ves en las películas, que si tú dabas todo, el otro también lo haría, que la lealtad era lógica, que las promesas significaban algo. Qué ingenuo fui. La conocí durante un trabajo grupal. Yo era el típico chico responsable que cargaba con el peso del proyecto, mientras que ella era la chica carismática, la que hablaba fuerte, la que sabía improvisar, la que parecía brillar aunque no hiciera nada extraordinario. A mí nunca me había llamado la atención ese tipo de chica, pero esa vez fue distinto. Supongo que porque, por alguna razón, ella también se fijó en mí. Empezamos a hablar, salimos a tomar café, luego a caminar por el centro de la ciudad. Era fácil estar con ella. Era divertida, espontánea, un poco impulsiva, pero en ese entonces lo interpreté como pasión. Se reía fuerte, a veces demasiado fuerte, y siempre miraba a los ojos cuando hablaba. Me hacía sentir visto de una forma que nadie más lo había hecho. No pasó mucho para que empezáramos una relación. Los primeros meses fueron perfectos, o al menos eso parecía. Siempre me escribía, siempre quería verme, siempre tenía algún detalle, incluso pequeño. Se acordaba de mis exámenes, de mis horas de almuerzo, de mis gustos. Yo pensé que eso era amor, que estaba con alguien que realmente se interesaba por mí. Pero eso cambió exactamente 6 meses después de que empezamos. La primera señal fue sutil. Empezó a estar más ocupada. A veces tardaba horas en responder, y aunque yo lo notaba, no decía nada. Pensaba que quizá tenía cosas que hacer. No soy controlador ni celoso por naturaleza, así que intenté darle su espacio. Pero cada semana se hacía más evidente que algo estaba cambiando. Luego vino la segunda señal, las excusas contradictorias. Un día me decía que estaba con amigas, pero luego mencionaba detalles que no coincidían. Por ejemplo, me decía que había ido a cenar con Camila, pero luego hablaba de una película que Camila odiaba. O decía que había llegado tarde a casa por un tráfico horrible, pero su ubicación en WhatsApp marcaba un distrito completamente diferente al que dijo. Cuando le preguntaba, me decía, «Ay amor, exageras. ¿Desde cuándo eres tan paranoico?» Y se reía, como si lo que yo decía fuera chiste. Y yo me quedaba callado, porque cuando amas, sueles dudar de ti mismo antes que dudar de la persona que amas. La tercera señal fue más obvia, empezó a criticarse a sí misma demasiado. Algo que antes nunca había hecho. De repente empezó a decir cosas como, «No mereces a alguien como yo. Soy un desastre. Te voy a decepcionar algún día». Y yo, que creía que estaba luchando contra algún problema emocional de ella, insistía en apoyarla, en abrazarla, en recordarle que valía la pena. Nunca pensé que esas frases fueran una especie de pretexto. Un colchón para suavizar lo que eventualmente haría. Con el tiempo, su distancia se volvió rutina. Ya no me llamaba por las noches. Ya no me contaba lo que le preocupaba. Ya no hacía planes para vernos. Siempre estaba cansada, o ocupada, o de mal humor. Siempre tenía algo que hacer. Y aunque yo la buscaba, sentía que en realidad estaba hablando con un fantasma de lo que ella había sido. Lo que no sabía es que ese fantasma no era producto de un trastorno emocional ni de una crisis pasajera. Era otra cosa, mucho más simple y mucho más dolorosa. Era infidelidad, pero eso, en ese momento, yo aún no lo sabía. Un día, después de varios meses sintiendo que algo estaba mal, decidí sorprenderla. Era viernes en la tarde y ella me había dicho que estaría estudiando en la biblioteca de la universidad. Yo terminé mis clases temprano y pensé en llevarle algo de comer. Compré unas galletas, un jugo y unos chocolates que sabía que le encantaban. Recuerdo perfectamente que mientras caminaba hacia la biblioteca, sentí esa sensación cálida que aparecía siempre que la iba a ver. Yo todavía la amaba, todavía creía en nosotros. Y esa inocencia fue lo que hizo que todo doliera el doble. Cuando llegué, no la vi en ninguna mesa. Caminé por los pasillos, revisé las salas de estudio, incluso bajé al primer piso. Nada. Saqué mi celular para llamarla, pero justo antes de marcarle, escuché algo a unos metros su voz. Y luego, una risa que no era de amigas. Era una risa suave, coqueta, una risa que conocía demasiado bien. Me acerqué despacio. Ella estaba ahí, en una mesa escondida en el fondo, sentada demasiado cerca de un chico. Sus manos rozaban las de él mientras ella jugaba con una pulsera que él tenía puesta. Y él no dejaba de mirarla. Ella tampoco. Yo conocía muy bien esa mirada. Era la mirada que ella tenía conmigo al comienzo de nuestra relación. Sentí un golpe en el estómago.
Me quedé parado ahí, sin saber si acercarme o darme la vuelta y marcharme. Quise pensar que era alguien de su grupo, un amigo, alguien conocido. Pero entonces escuché claramente lo que ella dijo. No puedo creer que estés aquí. Pensé que no vendrías y luego él le acarició la mejilla. Respiré hondo. Caminé hacia ellos. Cada paso parecía pesar una tonelada. Ella fue la primera en verme. Su cara cambió por completo. Se quedó pálida. Amor, dijo, con la voz quebrada. Él me miró como si yo fuera un extraño, casi como si estuviera molestando. Yo dejé la bolsa de comida en la mesa y dije lo único que pude decir. Pensé que estabas sola. Ella abrió la boca para hablar, pero yo levanté la mano. No digas nada, susurré, porque si hablaba, yo iba a romperme ahí mismo. Me di la vuelta y salí de la biblioteca. No recuerdo haber llorado en ese momento. Creo que mi cuerpo estaba en shock. Solo sé que caminé y caminé sin rumbo por casi una hora. Ella me llamó. Me escribió. Más de 20 mensajes. Todos repetían variaciones de lo mismo. No es lo que parece. Puedo explicarlo. Por favor, no te vayas. Y yo, tonto, todavía quería creerle. Todavía pensaba que quizá había una poderosa explicación. Todavía tenía esa esperanza ridícula que solo los enamorados tienen, la esperanza de que la traición no sea real. Pero lo era. Y esa noche lo confirmé. Yo vivía solo en un pequeño departamento alquilado cerca de la universidad. Ella apareció en mi puerta sin que yo se lo permitiera. Tocó por casi 5 minutos sin parar, insistiendo que la dejara entrar. Cuando finalmente abrí, traía los ojos rojos como si hubiera estado llorando todo el camino. Por favor, escúchame, me dijo. Y la dejé pasar, porque aún la amaba, porque aún tenía fe en que hubiera una explicación, un motivo, algo que me hiciera creer que no había sido tan estúpido. Se sentó en mi cama y empezó a hablar rápido, demasiado rápido. Él es solo un amigo, lo juro. Me estaba ayudando con unos apuntes. Yo estaba actuando como una idiota, sí, pero no pasó nada. Lo que viste hizo una pausa, una tontería. No significa nada. Yo la escuché en silencio, sin interrumpirla. ¿Y lo de acariciarte la cara? Pregunté. Ella tragó saliva. Fue impulsivo. Me sorprendió. Yo no quería. Agachó la cabeza, como si fuera la víctima. Como si yo la hubiera lastimado a ella. Algo dentro de mí se quebró. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Pregunté. Nada. No estoy viéndolo. ¿Por qué dices eso? Porque te conozco. ¿Y por qué no actúas así con alguien que acabas de conocer? Ella se quedó en silencio. Y ese silencio fue más devastador que cualquier palabra. Intentó abrazarme, pero me aparté. Laura, dije con la voz temblorosa, no me mientas más. Ella me miró fijamente. Y por primera vez, vi algo distinto en sus ojos. Ya no vi a la chica que decía amarme. Vi a alguien acorralada, descubierta, sin escapatoria. Suspiró. Está bien, susurró. Solo, quiero que entiendas que no fue algo planeado. Ese fue el primer golpe directo. Yo sentí que me dejaban caer desde un piso 20. Ella continuó hablando, pero ya no la escuchaba del todo. Solo algunas frases quedaron grabadas. No era serio. Solo nos estábamos conociendo. No pensé que tú y yo. Me sentía sola. Él me escuchaba. No pensé que te dolería tanto. ¿Qué no pensé que te dolería tanto? ¿A quién se le ocurre decir algo así? Esa frase me destruyó más que todas las demás. Cuando terminó de hablar, me miró como esperando que yo la perdonara. Como si haber confesado la volviera inocente. Como si yo tuviera la obligación de absolverla. Pero yo no dije nada. Ella se acercó lentamente. ¿Puedo quedarme hoy contigo? Preguntó. La miré como si estuviera loca. ¿Estás bromeando? Ella negó con la cabeza. Es que, no quiero estar sola. Me siento mal. Quiero que estemos bien. Yo di un paso hacia atrás. Te fuiste con otro. ¿Y quieres que yo te consuele? Ella abrió la boca, pero yo continué. Laura, vete. Pero yo te amo, susurró casi llorando. Sentí que esas palabras eran una puñalada. Una mentira más. Entonces no me ames. No lo digas. No después de lo que hiciste. Ella trató de agarrar mi mano, pero la retiré. Lárgate. Después de varios segundos, finalmente salió. Cerré la puerta detrás de ella. Y esa fue la primera vez que lloré de verdad en toda esa historia. Lloré como si todo mi cuerpo se deshiciera. Como si hubiera perdido algo irreemplazable. Y en cierto modo, así fue. Porque después de ese día, nunca volví a ser el mismo. Esa noche, después de que Laura se fue, sentí que todo el departamento se había encogido. Cada rincón me recordaba a ella, la taza en la que tomaba café, el suéter que olvidó en mi sillón, incluso el olor de su perfume, que todavía flotaba en el aire como una presencia que no quería irse. Me senté en el piso, apoyé la espalda contra la cama y me quedé mirando la pared. No lloré más. Creo que el cuerpo no puede sostener tanto dolor por mucho tiempo seguido. Se vuelve cansancio, se vuelve vacío. Y en ese vacío, empecé a pensar. No en Laura, sino en mí. En cómo permití que su comportamiento me enfermara por dentro durante meses. En cómo ignoré todas las señales. En cómo me culpé por cosas que no eran responsabilidad mía. La primera mentira de una persona infiel no se dirige al otro,
sino a sí misma. La primera víctima del autoengaño fui yo. Dormí poco esa noche. Desperté varias veces pensando que había sido un mal sueño. Pero cada vez que abría los ojos, la realidad estaba ahí, esperándome. A las 8 a.m., mi celular vibró. Era Laura. Siento lo de ayer. ¿Podemos hablar? Por favor, solo quiero explicarme bien. No quiero perderte. No respondí. Tuve que obligarme a no responder. Porque una parte de mí todavía quería hacerlo. Una parte idiota, desesperada, dependiente del cariño que ella solía darme. Pero sabía que si le contestaba, todo se volvería un ciclo infinito de excusas y culpa. Aún así, el silencio no la detuvo. A las 9 de la mañana, tocó mi puerta. No abrí. Sé que estás ahí, dijo desde el otro lado. Te escucho caminar. Me quedé quieto. Por favor, murmuró. Dame 10 minutos. Negué con la cabeza aunque ella no podía verme. No iba a abrir. Después de un rato, escuché sus pasos alejarse. O eso pensé. Pero 2 horas después, volvió a tocar. Esta vez, con insistencia. No puedes ignorarme para siempre, dijo con un tono diferente. Más tenso. Más molesto. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te comportas así? Yo, el que me comporto así. El descaro me revolvió el estómago. Finalmente, después de 5 minutos, dejó de insistir. Pero la tranquilidad apenas duró unas horas. Porque esa misma tarde, recibí el mensaje que me derrumbó por completo. Oye, creo que deberías ver esto. Camila, la supuesta mejor amiga de Laura, me envió una captura de pantalla. Era un chat entre Laura y el chico de la biblioteca. En él, Laura decía, hoy casi se entera. Tuve que decirle que no pasa nada entre nosotros. Por ahora mantengamos distancia hasta que encuentre la forma de dejarlo sin que sospeche. Sentí que me arrancaban el aire del pecho. Entonces no había sido un error. No había sido impulsivo. No había sido un malentendido. Había sido planeado. Ella quería terminar conmigo, pero con suavidad, para no sentirse culpable. Y mientras tanto, disfrutaba la emoción de su aventura. Llamé a Camila de inmediato. ¿Desde cuándo sabes esto? Pregunté con la voz quebrada. 3 semanas, respondió ella, con culpa evidente. Quise decirte antes pero. Laura me pidió que no me metiera. Pensé que lo solucionaría. Pensé que te lo diría. ¿Ella te pidió que lo ocultaras? Sí. Me quedé en silencio. Camila respiró profundo. Sé que estás sufriendo, y lo siento mucho. Pero necesitabas saberlo todo. Laura no fue honesta contigo. No solo te engañó, te mintió durante meses. ¿Meses? Pregunté, sintiendo como la sangre me abandonaba la cara. Ella empezó a hablar con él desde antes de su aniversario de 6 meses. Yo pensé que era solo tonteo. Pero luego la cosa se volvió más seria. Se me cayó el celular. La llamada se cortó por el impacto, pero yo ni siquiera la recogí. Me quedé mirando el suelo, paralizado. Nunca había sentido un dolor tan físico. No era solo tristeza. Era náusea. Era traición pura atravesándome el pecho. Pasaron varios minutos antes de que pudiera moverme. Cuando finalmente agarré el celular, había 10 mensajes nuevos de Laura. Alguien más le había dicho lo que Camila había hecho. ¿En serio hablaste con Camila? Éramos nosotras dos, ¿por qué la involucras? No todo lo que viste es así. Las cosas están fuera de contexto. No quiero pelear. Hablemos como adultos. Hablemos como adultos. Después de mentir, manipular, traicionar, quería que yo fuera adulto. El descaro me sacó un amargo intento de risa. Pero el mensaje que terminó por romper cualquier mínima duda fue el último. Si sigues hablando con Camila, van a malinterpretar lo nuestro. Yo nunca te fui infiel. Solo estaba confundida. Yo nunca te fui infiel. Decir eso después de ver cómo le acariciaban la cara, después de leer sus chats, después de su confesión velada. Eso ya no era solo cinismo. Era ausencia total de responsabilidad. Era maldad. Bloqueé su número. Ese fue el primer acto de amor propio que hice en meses. El dolor no desapareció al bloquearla. Pero sí me dio paz. Una paz rara, silenciosa, rota, pero paz al fin. Pasé los días en modo automático. Comía porque tenía que comer, dormía porque el cuerpo se apagaba solo, pero casi no hablaba con nadie. No quería dar explicaciones. No quería que nadie me dijera, ánimo, todo pasa. No quería consejos, ni frases de autoayuda. Quería entender que había hecho mal. Me obsesioné con analizar la relación. Cada detalle, cada conversación, cada pelea, cada cambio en su actitud. Me preguntaba 1000 veces. Cuando empezó a dejar de amarme, ¿por qué no fui suficiente? ¿En qué fallé? Y cada vez que esas preguntas me consumían, me costaba respirar. Pero el dolor tiene una manera extraña de revelarte cosas. Una tarde, mientras revisaba una conversación vieja, me di cuenta de algo que había pasado desapercibido. Yo siempre fui el que buscó mantener la relación. Ella siempre fue la que recibía. Yo daba explicaciones, pedía perdón por cosas pequeñas, hacía esfuerzos por verla, por sorprenderla, por mantener vivo el vínculo. Ella simplemente, tomaba. Recordé una frase que una vez dijo. Odio la monotonía. Me aburre cuando todo se vuelve predecible. En ese entonces, pensé que hablaba del trabajo, de la vida, de los estudios.
Ahora entendía que hablaba de relaciones. Incluso de mí. Yo me volví predecible para ella. Seguro, estable. Y ella necesitaba adrenalina. Necesitaba sentirse deseada. Necesitaba ese cosquilleo prohibido. Esa no era una excusa. Era su naturaleza. Y la naturaleza de algunas personas no cambia, solo se disfraza. Pasaron 5 días desde la última vez que la vi. Yo pensaba que ya nunca más la vería, pero claro, no podía ser tan fácil. Una tarde, mientras regresaba del supermercado, la encontré esperándome frente a mi edificio. Tenía el cabello desordenado, los ojos hinchados y llevaba puesta una sudadera gris. Se veía cansada, pero aún así, sabía que lo hacía a propósito. Ella siempre sabía cómo verse vulnerable para despertar compasión. No me bloqueaste de todas partes, dijo con una sonrisa triste. Yo suspiré. No tengo nada que hablar contigo. Yo sí. Se acercó pero yo retrocedí. No vengas. Ella frunció los labios. ¿Por qué actúas como si yo hubiera matado a alguien? Solo cometí un error. Uno. Nada más. Un error. Solo uno. Nada más. Qué fácil minimizan algunos lo que destruye a otro. Laura, dije con firmeza. No quiero escucharte. Por favor, murmuró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Te juro que estoy arrepentida. No sé qué me pasó. No pensé en ti. No pensé. Ya está, la interrumpí. No tienes que justificarte. Ella bajó la mirada por unos segundos. Luego la levantó y su expresión cambió completamente. Ya no estaba triste. Ya no estaba actuando vulnerable. Estaba molesta. ¿Te vas a ir así? ¿En serio vas a tirar todo por la borda? Por una estupidez. Me reí con incredulidad. Infidelidad es una estupidez para ti. No me fui a vivir con él. Solo fue un desliz. Un desliz que duró meses, respondí. Ella se quedó rígida. Yo continué. Sé todo. Sé desde cuando empezó. Sé que querías dejarme pero no sabías cómo. Sé que te gustaba tenerme a mí, y tenerlo a él. Sé que planeabas seguir así hasta que te cansaras. Ella abrió los ojos con sorpresa. No sabía que ya no podía mentirme. No sabía que yo tenía la verdad completa. Camila te contó, susurró. Sí, dije. Y me alegra que lo hiciera. Laura apretó los dientes. Esa estúpida, interrumpí, fue más leal conmigo que tú. Ella se quedó jalada. Por un momento, vi algo parecido a culpa. Pero desapareció pronto. Si te vas, dijo en voz baja, vas a arrepentirte. No, no vas a encontrar a alguien como yo. Espero que no, respondí sin dudar. Ella retrocedió un paso, como si mis palabras fueran un golpe. ¿Eso sientes por mí ahora? Eso siento por lo que me hiciste, respondí. No quiero a alguien que me elige cuando se aburre del otro. No quiero a alguien que me pide consuelo cuando viene de engañarme. No quiero a alguien que me hace dudar de mí, de mi valor, de mi sanidad. Ella no dijo nada. Yo continué. Lo nuestro termina aquí. Laura abrió la boca para responder, pero yo entré al edificio sin mirarla de nuevo. Fue la primera vez en esa relación en la que elegí mi dignidad por encima de ella. Y aunque dolió, también liberó. Los primeros días después del cierre fueron duros. El amor no desaparece solo porque la persona te traicionó. Los recuerdos siguen ahí. El apego sigue ahí. Las costumbres siguen ahí. Lloré más veces de las que quiero admitir, pero cada vez que lloraba, también me levantaba. Cada vez dolía un poco menos. No la desbloqueé. No revisé sus redes. No pregunté por ella. No busqué explicaciones nuevas. Empecé a reconstruirme a mí mismo. Salía a caminar. Hablaba con amigos que había descuidado. Volví a leer libros que había abandonado. Me enfoqué en mis estudios, en mis metas, en mí. Fui entendiendo que no había nada que yo hubiera podido hacer para evitar su traición. Porque no era mi culpa. No era mi responsabilidad sanar un corazón que no quería ser leal. No era mi tarea sostener una relación solo con mis manos mientras ella la destrozaba con las suyas. Una persona infiel no te engaña porque tú seas insuficiente. Te engaña porque ella es incapaz de amar de manera sana. Y ese descubrimiento fue el inicio de mi verdadera libertad. Después de cerrar la puerta frente a Laura y dejarla fuera de mi vida, no voy a mentir, pensé que todo iba a mejorar de inmediato. Pensé que al soltarla, el dolor se iba a disolver como humo. Pero ninguna ruptura funciona así. Y menos una traición. El dolor no desaparece. El dolor se transforma. Primero fue rabia. Luego tristeza. Luego una especie de apatía donde ya no sabía si extrañaba a Laura o si solo extrañaba sentirme amado por alguien, aunque ese amor hubiera sido una ilusión. Aún así, por primera vez en meses, podía respirar sin miedo. Y eso ya era un avance. Comencé a modificar mi rutina. Pequeños cambios, pero significativos. Dejé de ir a los lugares donde solía encontrarme con Laura. Dejé de usar las playlists que compartíamos. Cambié el fondo de pantalla de mi celular. Moví los muebles de mi cuarto. Quería borrar su presencia, aunque fuera simbólicamente. También empecé terapia. Fue la mejor decisión que he tomado en años. La primera sesión, cuando la psicóloga me preguntó qué esperaba del proceso, respondí: quiero dejar de sentir que la culpa es mía. Ella sonrió con suavidad. No vamos a hacer magia, me dijo. Pero vamos a reconstruirte desde donde otros te rompieron.
Y sí, eso hicimos. Hablamos de mi necesidad de aprobación. De mi tendencia a soportar cosas que me lastiman. De cómo Laura había encontrado en mí a alguien que perdonaba demasiado. Pero, sobre todo, de cómo mi amor propio se había ido deteriorando sin que yo lo notara. Fue duro enfrentarlo. Pero necesario. Fue 3 semanas después de la ruptura cuando la conocí. No la amé de inmediato. No fue un flechazo. No fue una película. Fue algo más simple. Y más real. Me había inscrito en un curso de escritura creativa como una forma de distraerme y aprender algo nuevo. Mi terapeuta decía que escribir ayuda a ordenar emociones, y tenía razón, cada ejercicio me obligaba a mirar hacia adentro. Y ahí la vi por primera vez. Estaba sentada en la esquina del salón, leyendo un libro enorme apoyado en sus piernas. Tenía lentes redondos, el cabello recogido en un moño desordenado y una expresión concentrada que me llamó la atención. No por cómo se veía, sino por lo tranquila que parecía. Yo no recordaba lo que era sentir tranquilidad en presencia de alguien. La profesora nos pidió que nos reuniéramos en parejas para un ejercicio. Ella levantó la mirada y se me quedó viendo. ¿Te molesta si trabajo contigo?, preguntó. Su voz era suave, pero firme. No, claro, respondí, un poco nervioso. Yo soy Sofía, dijo, extendiendo la mano. Soy Mateo. Sonrió. Una sonrisa normal. No exagerada. No seductora. No de esas que te hacen sentir que te están evaluando. Era una sonrisa sincera, amable, humana. Y algo dentro de mí, algo que había estado contraído durante semanas, se aflojó un poco. El ejercicio era escribir una historia corta sobre un recuerdo que marcó nuestra vida. Yo, por supuesto, escribí sobre la ruptura. No la mencioné con detalles, pero hablé sobre la sensación de confiar en alguien que jugó con mis emociones. Cuando terminé, Sofía leyó mi texto. No me miró con lástima. No me preguntó curiosidades morbosas. No buscó detalles para juzgar. Solo dijo: lo que te pasó fue injusto. Y duele. Pero también es evidente que eres alguien que siente profundo. Y eso no es una debilidad. Me quedé en silencio, sorprendido. Nadie me había dicho eso. Ni siquiera yo mismo. ¿Cómo lo sabes?, pregunté. Porque la gente que ama de verdad siempre se culpa cuando los traicionan. Creen que pudieron hacer algo más, cuando en realidad, solo dieron lo que eran. No supe qué decirle. Sofía cerró mi cuaderno con cuidado. No dejes que lo que viviste apague esa parte de ti. No sabía si estaba listo para escuchar eso, pero me hizo bien. Mucho más de lo que imaginé. A partir de ese día, Sofía y yo comenzamos a hablar más en clase. No coqueteábamos. No había tensión romántica. Era solo compañía. Compañía que no exigía nada. Que no forzaba nada. Que no dolía. Ella me contaba de sus proyectos de escritura, de sus libros favoritos, de su perro llamado Dante. Yo le contaba cosas simples, mis estudios, mis planes, mis hobbies. No le hablaba de Laura. No porque quisiera ocultarlo, sino porque Sofía no preguntaba por cosas que yo no ofrecía. Y ese respeto verso mi historia, era nuevo, era valioso, era necesario. Un día, cuando salíamos del curso, me dijo: «Te ves menos triste que la semana pasada». ¿Eso crees?, pregunté. Sí. Antes tenías los hombros caídos, y ahora los tienes rectos. Me reí. Supongo que estoy mejorando. Sí, respondió con una sonrisa. ¿Y te queda bien? Ese comentario, tan simple, tan honesto, me acompañó el resto del día. Como si el universo quisiera ponerme a prueba. Justo cuando empezaba a sentir paz, recibí un mensaje de un número desconocido. Número desconocido. No puedo creer que hayas reemplazado todo tan rápido. Supe de inmediato quién era. Laura. A pesar de haberla bloqueado, encontró otra forma de contactarme. Seguían llegando mensajes. Eres peor de lo que pensé. Ya pretendiendo que eres feliz. Dile a tu amiguita que no se ilusione tanto. Se me heló el cuerpo. ¿Cómo sabía sobre Sofía? Me estaba siguiendo. La había visto salir conmigo del curso. Estaba revisando mis redes desde cuentas falsas. No respondí. Bloqueé el número. Pero el miedo se quedó. A la semana siguiente, en clase, Sofía me miró apenas llegué. Te ves diferente hoy, dijo. ¿Pasó algo malo? Me sorprendió que lo notara con tanta precisión. Pensé en mentir. En decir que solo estaba cansado. En guardar mis problemas para no arruinar nuestra dinámica sencilla y tranquila. Pero la manera en que me miraba. Con paciencia. Con genuino interés. Con respeto. Me hizo bajar la guardia. Mi ex volvió a escribirme, confesé. Sofía no hizo ninguna expresión exagerada. Solo se sentó derecho y dijo: ¿Quieres hablar de eso? Tomé aire. Me reclamó cosas. Me llamó reemplazo fácil. Eso no es sobre ti, respondió ella de inmediato. Es sobre su ego. La miré, confundido. ¿Su ego? Sí, te asintió. Las personas que traicionan siempre creen que pueden volver. Creen que dejaron una puerta abierta. Y cuando la cierras, su ego se rompe. No es amor lo que sienten. Es pérdida de control. Me quedé en silencio. Sofía añadió: Tú no la reemplazaste. Tú seguiste adelante porque tenías que hacerlo. Ella te reemplazó meses antes de dejarte. Tragué saliva.
Ese último golpe de verdad fue duro, pero era necesario. No quiero que se acerque a ti, dije sin pensar. Sofía arqueó una ceja. ¿A mí? Te vio conmigo. O eso creo. Y no quiero que te meta en esto. Ella puede ser hiriente. Sofía sonrió con una ternura que no esperaba. Mateo, no tienes que protegerme. Sé manejar a la gente tóxica. Pero gracias por preocuparte. Sentí como algo en mi pecho se movía. No amor. No todavía. Pero sí una conexión que empezaba a nacer con paciencia. Con respeto. Con tranquilidad. Algo que nunca sentí con Laura. Una tarde, después de clase, Sofía y yo fuimos por un café. No era una cita. Ninguno de los dos lo etiquetó así. Era solo una conversación amigable. Hablamos durante horas. De libros, de sueños, de miedos, de música. No hablábamos de mis heridas. No hablábamos de su pasado. Solo estábamos ahí, presentes, sin expectativas. En un momento, ella me miró fijamente y dijo: no sé qué te hizo exactamente esa chica, pero puedo ver que está sanando. Sonreí. No sé si estoy listo para algo nuevo. No tienes que estarlo, respondió. Nadie sana a la velocidad de otra persona. No te voy a apresurar. Sentí un alivio inmenso. Y entonces añadió algo que me marcó. No busco llenar un vacío en ti. Solo quiero que nos hagamos bien mutuamente. Me quedé sin palabras. Era tan distinto a todo lo que viví con Laura. Tan opuesto. Tan sano. Que una parte de mí empezó a creer que quizás sí podía amar otra vez. No ahora. No mañana. Pero algún día. Los días posteriores a la aparición de Sofía fueron un alivio inesperado. Por primera vez desde que Laura me traicionó, podía respirar sin sentir la amenaza de su manipulación. Podía caminar por la calle sin pensar en excusas, sin revisar mi celular constantemente. La tranquilidad era nueva y me sentía extraño en ella, como si no la mereciera. Hasta que, un miércoles por la tarde, el pasado decidió golpear de nuevo. Recibí un mensaje de Sofía mientras terminábamos un ejercicio en clase. Sofía, Mateo, hay alguien enviándome mensajes raros. Dice cosas sobre ti, que no soy tu prioridad, que me engañas, cosas feas. Mi corazón se detuvo. Sabía quién era. Bloqueé todas las posibilidades de contacto de Laura, pero esto era un nuevo nivel. Su audacia parecía infinita. Tomé el celular de Sofía y le dije: déjame verlo. Ella me mostró los mensajes. Mateo nunca te amó de verdad. Solo quiere a alguien fácil después de lo que le hice. Si sigues con él, vas a salir lastimada. El descaro, la maldad, me quemaron por dentro. Pero esta vez algo había cambiado, yo no tenía miedo. No contestes, le dije a Sofía. No le des atención. Eso es lo que busca. Ella asintió. Había una firmeza en su mirada que me dio más fuerza que cualquier terapia o mantra de autoayuda. No era Laura, ella no necesitaba manipularme ni protegerse de mí misma, y eso hacía toda la diferencia. A partir de ese momento, Laura intensificó sus ataques. Mensajes, llamadas desde números distintos, incluso comentarios velados en redes donde parecía que me observaba. Cada intento de socavar mi paz era un recordatorio de que no podía bajar la guardia. Sin embargo, cada ataque me fortalecía. Me obligaba a confrontar mis emociones sin perder el control. Me obligaba a sostener mis límites. Y, por primera vez, entendí que mi vida ya no estaba en manos de quien me había traicionado. 2 semanas después, mientras caminábamos Sofía y yo por el parque, vi una figura familiar al otro lado del camino. Mis pasos se detuvieron antes de que ella lo notara. Era Laura. Su cabello recogido de forma descuidada, pero con una apariencia calculada, sus ojos brillaban con la mezcla de enojo y desesperación que solo alguien que ha perdido el control puede mostrar. Su mirada se clavó en mí, y supe que había llegado el momento del enfrentamiento final. Mateo, gritó antes de acercarse. Sofía se detuvo a mi lado. La observé suavemente para que no se alterara. No, dije firme. No quiero hablar contigo. Laura rió, una risa amarga y cortante. ¿No quieres hablar? Después de todo lo que vivimos, después de todo lo que te hice sentir, ¿ahora quieres ignorarme? Sí, contesté. Ignorarte es la mejor forma de proteger lo que queda de mí. Su expresión cambió. Pasó de enojo a incredulidad, y luego a frustración evidente. Dio un paso más hacia nosotros. Y esta. Señaló a Sofía, con un gesto que pretendía ser amenazante. Sofía no retrocedió ni un milímetro. Su voz era tranquila, firme, y cargada de seguridad. Soy Sofía. No pretendo reemplazar nada ni competir con nadie. Solo estoy aquí para alguien que me valore de verdad. Laura palideció un instante, como si no esperara una respuesta así. Me sentí orgulloso de Sofía. Por primera vez, sentí que mi elección había sido correcta, y que no estaba solo en esta batalla contra la toxicidad de Laura. Intentó acercarse más, con un tono que mezclaba súplica y manipulación. Mateo, podemos arreglarlo. No fue tan grave. Solo tuve un error. Yo lo siento. Me quedé callado, observando cómo su ego se desgastaba con cada palabra que no podía controlar. Lo siento, no cambia lo que hiciste, dije finalmente. No hay explicación que justifique meses de traición. No hay arrepentimiento que borre las mentiras. Laura respiró hondo y bajó la mirada, pero no del todo.
Supe que estaba buscando un último resquicio de control, un punto débil en mí. Pero ya no lo había. No tienes derecho a venir aquí, continué. No tienes derecho a interponerte en lo que estoy construyendo. Ya no somos parte de la misma historia. Ella me miró un instante, y luego, como si finalmente comprendiera que había perdido, dio media vuelta y se alejó sin decir una palabra más. Sofía me tomó de la mano. No necesitábamos palabras. Su presencia era la confirmación de que el pasado había quedado atrás, y que algo real y sano estaba naciendo a partir de las ruinas que Laura dejó. Esa noche, cuando regresé a casa, me senté frente al espejo y me observé. La cara cansada, los ojos un poco hinchados, pero con una firmeza nueva. Por primera vez en meses, no sentí miedo. No sentí culpa. No sentí duda. Pensé en Laura y en todo lo que hizo. Y, por primera vez, pude mirarlo sin dolor, solo como una historia que terminó. Entendí algo esencial: no se trata de olvidar a alguien que te traicionó, sino de recordar que mereces algo mejor. Sofía no era un reemplazo. No estaba ahí para llenar un vacío. Estaba ahí porque sus valores y los míos coincidían, porque había respeto, porque había amor posible, pero sano, real. Al día siguiente, me levanté temprano. Tomé café mientras miraba por la ventana. La ciudad despertaba lentamente, con sus ruidos, su rutina, sus posibilidades. Y por primera vez, me sentí como alguien con un futuro real, sin cadenas emocionales. Decidí empezar de nuevo, no como un hombre roto, sino como alguien que había aprendido a valorarse. Llamé a Sofía y le propuse una idea sencilla. ¿Quieres ir a caminar por la ciudad este fin de semana? Solo nosotros, sin prisas, sin expectativas. Ella sonrió. Una sonrisa limpia, sin carga, sin miedo. Me encantaría. Y eso fue suficiente. No había promesas de por vida, no había planes imposibles. Solo un inicio. Solo la certeza de que yo elegía mi camino, y que había alguien al lado mío que quería caminarlo conmigo de manera honesta. Laura volvió una vez más, con manipulación, con amenazas veladas y un intento de control final. Pero ya no podía tocarme. Ya no podía arruinarme. Porque había aprendido algo que no se enseña en libros ni en películas. La verdadera fuerza no está en cuánto puedes soportar, sino en cuánto te atreves a proteger tu dignidad. Y en esa lección estaba Sofía, y estaba yo, construyendo un vínculo que no necesitaba pruebas de amor, porque se mostraba en la seguridad, la paciencia y el respeto diario. El pasado ya no me controlaba. No había remordimientos inútiles. No había dudas constantes. Solo el futuro, abierto, con alguien que realmente elegía estar conmigo. Y esa certeza, era el verdadero comienzo. Después del enfrentamiento final con Laura, la vida comenzó a moverse lentamente hacia la normalidad. No era una normalidad instantánea ni perfecta, pero era mía. Cada día que pasaba, cada mensaje que no respondía, cada llamada que bloqueaba, era un pequeño triunfo. Y Sofía estaba ahí, tranquila, paciente, sin empujarme a nada, solo acompañándome en este renacer silencioso. No necesitábamos etiquetas. No necesitábamos apresurarnos. Solo necesitábamos tiempo y respeto mutuo, y con eso construimos algo que jamás sentí con Laura: confianza genuina. Una tarde, mientras organizaba mis libros en mi departamento, Sofía me llamó. Mateo, su voz sonaba emocionada, pero tranquila. Estaba pensando, ¿por qué no nos vamos a otro lugar? No sé, cambiar de escenario. Nuevo aire, nueva energía. Yo me quedé en silencio. La idea me golpeó con fuerza. Cambiar de ciudad, empezar de cero, algo que hace meses habría parecido imposible. Laura, con su toxicidad, todavía rondaba en mis pensamientos de forma residual. Pero ahora, podía mirar hacia adelante, no hacia atrás. Sí, respondí. Me gusta la idea. Creo que necesitamos un lugar donde solo seamos nosotros, sin sombras del pasado. Ella sonrió. Una sonrisa que me hizo sentir que todo el dolor, todo el sufrimiento, todo lo que había vivido, valió la pena para llegar hasta aquí. Durante las siguientes semanas, preparamos todo. Buscamos un apartamento en otra ciudad, más cerca de la costa, donde ambos pudiéramos empezar con trabajo y estudio, y dejar atrás la ciudad que estaba impregnada de recuerdos dolorosos. Mudarnos no era solo un cambio físico. Era simbólico. Cada caja que llenábamos con libros, ropa y recuerdos, dejábamos atrás una pieza de un pasado que ya no nos pertenecía. Esto es más que mudarse, dije mientras cerraba la última caja. Esto es liberarnos. Sofía asintió, sus ojos brillando con emoción y algo de nerviosismo. Sí, respondió. Y lo hacemos juntos. Nunca sentí tanta paz como en ese momento. Nunca sentí que una relación pudiera ser tan libre, tan auténtica. La ciudad era distinta. Más tranquila, más luminosa, menos cargada de memorias. Caminamos por sus calles, visitamos cafeterías locales, y descubrimos pequeños rincones que nos hacían sonreír sin necesidad de hablar demasiado. Sofía encontró un trabajo en una librería, Mateo retomó su proyecto de escritura y continuó con sus estudios. Cada día tenía un propósito real. Cada día nos fortalecía, no solo como pareja, sino como individuos que se habían reconstruido y ahora podían elegir lo que querían vivir. Laura, por supuesto, quedó completamente fuera.
Los bloqueos que implementamos fueron definitivos, y cualquier intento de contacto se perdió en números inexistentes, cuentas eliminadas, puertas cerradas. Ya no podía tocarme. Ya no podía interferir. Su historia con Mateo se convirtió en eso, historia. Una tarde, mientras desayunábamos frente a la ventana, Sofía me tomó la mano. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, preguntó. ¿Qué?, respondí. Que podemos disfrutar cada momento sin miedo. Sin pensar que alguien nos va a traicionar, sin esperar sorpresas dolorosas. Solo podemos ser nosotros. Y eso no tiene precio. Sonreí. Tenía razón. No necesitábamos gestos grandiosos ni demostraciones dramáticas de amor. Cada acto cotidiano, cada conversación simple, cada silencio compartido, era un testimonio de lo que habíamos logrado, paz y confianza real. Mientras Sofía preparaba el café, miré el mar a lo lejos y pensé en todo lo que había pasado, la traición de Laura, las noches interminables de llanto, la sensación de vacío, la lucha interna por no perderme a mí mismo. Ahora entendía algo crucial: el dolor no desaparece mágicamente. Se transforma. Y si lo enfrentas, si no lo escondes, si no permites que te defina, puede convertirse en fuerza, en claridad, en capacidad de elegir lo que mereces. Laura me enseñó lo que no quería en mi vida. Sofía me enseñó lo que sí merecía. Y esa era la diferencia. Sofía y yo no necesitábamos un gran gesto romántico para demostrar nuestro amor. Era silencioso, constante, sincero. Cada día juntos se sentía como un regalo, como si hubiéramos ganado una segunda oportunidad para vivir algo puro, sin máscaras, sin mentiras. Mateo, dijo un día mientras caminábamos por la playa. Gracias por no rendirte. Gracias por elegirme a mí. No. Gracias a ti, respondí. Porque contigo aprendí que amar de verdad no duele si hay respeto. Ella sonrió, y en ese momento, supe que nuestro inicio no era solo un renacer emocional, sino un futuro construido con las manos limpias de manipulación, de mentiras y de dolor. Mudarse a otra ciudad, comenzar un trabajo nuevo, compartir espacios y sueños con alguien que realmente me valoraba, todo eso no habría sido posible si no hubiera enfrentado el peor capítulo de mi vida. Laura había sido la tormenta. Sofía, la calma después de la tempestad. Y ahora, mientras los rayos de sol entraban por la ventana y el sonido de las olas se mezclaba con el aroma del café, podía decir con certeza: había cerrado un capítulo, aprendido de él y comenzado uno nuevo, sin remordimientos, sin miedo, con amor genuino y con alguien que sí elegía estar conmigo. Era mi primera vez sintiendo que podía confiar completamente, que podía disfrutar sin temer, que podía mirar al futuro sin arrastrar cadenas del pasado. Laura había intentado destruirme, manipularme, difamarme, pero el amor verdadero no se rompe con mentiras. Se construye sobre la verdad y el respeto mutuo. Y eso era lo que yo tenía con Sofía.